Muy buenas tardes para todos. Después de haber tenido una excelente mañana de aprendizaje, les damos la bienvenida a este segundo día de la versión número 28 de la Semana de la Salud Ocupacional, lo humano y lo técnico en un mundo que se transforma. Y al 42º Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional, liderado por la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, conformada por la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO, capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Seguridad Integral, ASASI, la Sociedad Colombiana de Ergonomía, capítulo Antioquia, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, capítulo Antioquia. Este saludo de bienvenida también es extensivo a las personas que se conectan por nuestro streaming y siguen la jornada académica de la Semana de la Salud Ocupacional. Les invitamos a participar activamente del chat que tenemos con nuestros colaboradores. Les reiteramos también la invitación para que participen en vivo con nuestros panelistas invitados. Para ello, hemos dispuesto un equipo humano que estará gestionando sus preguntas en tiempo real. Un chat que es atendido por nuestro compañero Lucas, pueden hacer las preguntas que deseen. Invitamos también a nuestros asistentes presenciales a realizar las preguntas pertinentes. Los invitamos también, por favor, a mantener el celular en modo vibración para así evitar distracciones. Las unidades sanitarias se encuentran al salir por la puerta lateral y la salida de emergencia está ubicada en la parte posterior del auditorio. Lo más importante es nuestro bienestar. A continuación, invitamos al neurocirujano Bernardo Soto para que nos presente su charla sobre la columna vertebral y sus patologías. Antes de, les cuento a todas las personas que se encuentran de manera presencial y de manera virtual que tenemos 3 presentaciones que son dirigidas a todo el tema de la columna y la rehabilitación mediana laboral. Entonces, como son patologías muy parecidas, las preguntas las vamos a hacer al final de estas 3 conferencias, pero las personas virtualmente pueden ir haciendo las preguntas a nuestro colaborador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuando me invitaron a dar esta charla, me pareció muy interesante hacer un enfoque, sobre todo para el médico que se enfrenta con un paciente en medicina laboral. Es necesario tener como unos conocimientos básicos de la anatomía, la fisiología, los cambios que se van produciendo en la vida en las columnas y posteriormente, secundario a eso, las patologías que se van presentando, y vamos a ir discutiendo lo que uno encuentra en la literatura y lo que se habla sobre las diferentes patologías de la columna vertebral. Desde la escala filogenética de la época de los prehomínicos, cuando existía la cuadripedestación, la parte de la cifosis y de la lordosis a nivel sobre todo lumbar, en la época de la cuadripedestación el arco era posterior y posteriormente, al aparecer la bipedestación, aparece la curvatura lumbar, que es anterior. Es muy importante la estructura de la columna vertebral como una estructura general muy importante en el ser humano. Es una estructura compuesta por 34, 35 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 coxígeas. Son unas estructuras muy importantes que el médico tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando vemos pacientes, porque muchas de las patologías están en relación con lo que vamos a ver enseguida. Miren que la columna tiene una cifosis a nivel dorsal y una cifosis a nivel sacrocoxígeo. Esa cifosis es primaria. ¿Por qué se le denomina primaria? Se denomina primaria porque el niño nace con esta cifosis.
Las lordosis, que se denominan secundarias, son la cervical y la lumbar. La cervical se inicia aproximadamente a los 3 meses, cuando el niño comienza a levantar la cabeza. Y la lumbar aproximadamente a los 18 meses, cuando el niño comienza a caminar. Es una estructura muy importante, que tiene una gran cantidad de articulaciones, que tiene discos, que tiene núcleo pulposo, que tiene ligamentos y que sostienen unas cargas importantes. Generalmente la columna es un estuche que permite que el sistema nervioso central a nivel del orificio occipital descienda por ahí hasta nivel de L1, L2 y lo que se llama el cordón medular. Hay articulaciones muy importantes a nivel de la región occipital alta, a nivel torácico y a nivel de las crestas ilíacas. Y hay articulaciones, como vamos a ver, a partir de cada una de las estructuras de las vértebras. Las vértebras, todas, ninguna es igual. Por grupos, las cervicales, las dorsales y las lumbares tienen unas características que son importantes y que son las que son como patognomónicas de cada una de sus regiones. Es importante tener en cuenta, vamos a ver que la región, en términos generales, la región cervical tiene un cuerpo con una apófisis transversa que tiene un orificio por donde sube la arteria vertebral y la apófisis espinosa es bífida. Para nosotros es importante que la primera vértebra, que generalmente tiene un arco anterior y un arco posterior, y se articula con el axis que tiene la apófisis odontoides. ¿Por qué es importante? La columna cervical está encargada de sostener la cabeza y fuera de eso le da la movilidad a las extremidades superiores. Es importante este tipo de articulaciones occipito-atloideas y atloidea occipital porque me permite, como dicen los escritores, hacer un movimiento de afirmación, y la segunda articulación de C1, C2 me permite hacer movimientos laterales, que es el movimiento de la negación. Es importante los cuerpos vertebrales a nivel que uno va descendiendo de la nivel cervical hacia nivel dorsal. Los cuerpos tienen unas características completamente distintas. Miren, por ejemplo, en esta diapositiva, la región cervical, que tiene un cuerpo, las apófisis transversas, las apófisis espinosas que son bífidas. La región a nivel torácica es completamente distinta. El arco y las apófisis espinosas características que se inclinan hacia la parte inferior. Lo que uno encuentra en la región lumbar, que es una región que recibe demasiado peso, que tiene que hacer demasiada fuerza y que las características a nivel de los cuerpos vertebrales son distintas. La columna es muy importante los ligamentos. A veces uno no tiene en cuenta que hay una cantidad de ligamentos y articulaciones que son importantes en la transmisión de lo que vamos a ver ahora en pacientes que tienen diferentes patologías. Uno tiene el ligamento común anterior, que está en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, comienza desde C1 hasta la región del coxis. Tiene unas características diferentes al ligamento común posterior. No se une a los discos, no se une en la parte anterior, se une más al cuerpo vertebral, pasa por los discos y vuelve y se une con el cuerpo subyacente. Lo que no ocurre con el ligamento común posterior, que es diferente. El ligamento común posterior es al contrario, se une con el disco y no tiene una fijación muy importante con el cuerpo vertebral. Esa diferencia hay entre el ligamento común anterior y común posterior. Ahora vamos a ver por qué es importante, porque dentro de las patologías, muchas de las sintomatologías que los pacientes tienen son secundarios a este tipo de anatomía, ¿cierto? Hacia la parte posterior tenemos los ligamentos amarillos, que es un ligamento fuerte
que tiene 80% de elastina, 20% de colágeno tipo 1, que anda prácticamente insertado entre una lámina y otra y evita la hiperflexión. Si uno se va más hacia atrás, encuentra los ligamentos interespinosos, los supraespinosos y a nivel de las apófisis transversas están los ligamentos intertransversos. Miren aquí, es muy importante tener en cuenta que fuera de estos ligamentos, el ligamento común anterior, el ligamento común posterior, los ligamentos intertransversos, los ligamentos a nivel de las facetas articulares. En la región cervical, el ligamento interespinoso comienza a nivel de C7 y aquí se llama ligamento nucal o ligamento occipito cervical, que se origina a nivel de la región occipital y llega hasta la región de C7. La característica, esto es muy importante, el tipo de articulaciones que tienen las facetas. Es una diartrosis de tipo artrodia en las regiones cervicales y dorsales, pero a nivel lumbar la artrosis se llaman trocoides o cilíndricas porque tienen unas características diferentes de las otras vértebras, de las vértebras cervicales y de las vértebras dorsales. Y es muy importante tener en cuenta las articulaciones que yo tengo o lo que tengo aquí entre un cuerpo vertebral suprayacente y el infrayacente, que son los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que reciben una gran cantidad de carga y que prácticamente después que se van cambiando las estructuras anatómicas de esta y va cambiando la fisiología, se van por ende a producir unas patologías que son las productoras de una cantidad de enfermedades que vamos a ver enseguida. Esto es una de las partes de la columna más importantes cuando uno tiene un paciente. ¿Por qué? Porque existen, cuando el individuo está de pie, por ejemplo, dos cargas, una carga vertical y unas cargas horizontales. Las cargas horizontales están dadas por los discos, los ligamentos común anterior, común posterior, los ligamentos intertransversos, los ligamentos supraespinosos e infraespinosos y los ligamentos amarillos. Porque el disco tiene una función. Imaginen que el disco en condiciones normales, sin hacer ningún tipo de presión o estar de pie, el disco tiene una presión de 10 newton por centímetro cuadrado. En pacientes que no están haciendo ni levantando un peso o que están prácticamente sentados. A medida que el paciente va haciendo una flexión o una extensión, van cambiando prácticamente las cargas sobre el disco y la presión es muy grande. Es muy importante, en estas estructuras está compuesto el disco intervertebral por tres estructuras que son muy importantes. Los platillos vertebrales o membrana hialina o vertebral que recubre la parte inferior de la vértebra suprayacente del cuerpo vertebral y la parte de la vértebra del cuerpo infravertebral. Y a los lados está el ánulus fibroso y dentro el núcleo pulposo. Esta es una estructura rica en mucopolisacáridos, compuesta de ácido lianolónico, ácido condroitinsulfato o queratosulfato, que se une con los proteoglicanos y con el colágeno 2. Los condrocitos producen macromoléculas que tienen una vida media entre 2 y 14 días. Esta estructura es la que absorbe
todas las cargas que existan cuando el individuo hace los movimientos de flexión, extensión, movimientos laterales o movimientos de rotación, y que absorbe, como les decía ahora, en la parte horizontal, muchas de las cargas cuando el individuo está de pie o cuando el individuo levanta un peso. Es muy interesante ver que a nivel del cartílago de la membrana hialina, este cartílago es una estructura porosa que permite que los nutrientes que existen a nivel del cuerpo vertebral pasen hacia el disco. El núcleo pulposo, que es una estructura gelatinosa, elástica, formada, tiene una red fibrosa que la expande desde la periferia hasta el centro, pero se nutre a través del cartílago, del cartílago vertebral, se nutre con esta membrana porosa y de ahí se comporta como una estructura que es de carga negativa. Y entonces a través de ella pueden pasar glucosa y iones de carga positiva como el sodio y el calcio. Esta siempre cuando es una estructura característica, porque inicialmente no tiene, un paciente normalmente esta estructura no tiene ni vascularización ni tiene inervación. En los primeros 10 días o los primeros 10 años de la vida, los pacientes pueden tener en esta zona, pueden existir vascularización y después de los 10 años van desapareciendo. Inervación no existe y es una estructura rica en agua y se maneja a través del paso, a través de las mesetas vertebrales, desde los cuerpos vertebrales hacia el núcleo. El individuo, cuando está de pie, el agua que está en esta estructura pasa desde el núcleo pulposo hacia el cuerpo vertebral. Por eso se dice que uno es más grande por la mañana cuando se levanta y estuvo toda la noche en decúbito supino, que cuando está de pie, porque cuando está de pie, este núcleo pulposo pasa agua hasta los cuerpos vertebrales. Entonces, esta estructura, mírenla, que es una estructura prácticamente, tiene el cartílago, tiene el ánulus fibroso y tiene el núcleo pulposo en el centro. Es interesante que ese ánulus fibroso tiene un colágeno completamente distinto al que tiene el núcleo. El núcleo tiene colágeno tipo 2. Las fibras son menos elásticas y al ser menos elásticas tienen colágeno tipo 1. El ánulus fibroso está compuesto básicamente de unas fibras anteriores, unas fibras oblicuas y unas fibras posteriores que tienen, vamos a ver ahora que es muy importante uno conocer la inervación de este segmento de la columna, porque mucha de la sintomatología que muchas veces uno no tiene explicación, hoy en día se ha demostrado, vamos a ver ahora, que tiene importancia y que es la causa de dolores que muchas veces el médico no se los puede explicar. El ánulus fibroso, esta estructura es tan importante porque en un paciente sano, el 80% de la fuerza que se hace o de la presión que se ejerce sobre esta estructura, el 80% está dado por lo recibe esta estructura y el 20% de la fuerza la hacen las carillas articulares. Vamos a ver que después de que comienzan los cambios a nivel de estas estructuras, se cambian y se invierten los valores, quedando prácticamente en un 75-80% las carillas articulares y el núcleo pulposo en un 20%. Entonces, miren que es importante este tipo de fibras porque lo que protege, el núcleo pulposo se extiende por toda la periferia hacia el ánulus fibroso y presiona sobre el ánulus fibroso.
cuando comienzan a haber cambios a nivel de las estructuras, eso es lo que posteriormente vamos a ver ocasiona las patologías. Es interesante tener en cuenta que la parte de las fibras del ánulo fibroso, del arco, de las fibras posteriores, se implantan junto con el cartílago vertebral y forman las famosas fibras de Charpey. Los discos tienen un tamaño diferente dependiendo de la localización que tienen. Eso es importante, ¿por qué? Porque los discos a nivel cervical tienen 3 milímetros, que tienen una relación a su vez 2:5 con respecto al cuerpo vertebral. A nivel cervical dorsal son de 5 milímetros y la relación es de 1:5, y a nivel lumbar es de 9 milímetros de 1:3. Los segmentos más movibles de la columna son la región cervical y la región lumbar, y por eso las patologías de las hernias discales aparecen con más frecuencia en las regiones cervicales y en las regiones lumbares. Esto es muy interesante porque vamos a ver que parte de la patología depende de esta inervación de este segmento. A nivel del pedículo, a nivel del ganglio, sale el nervio llamado nervio espinal, que tiene dos características. Las unas de las fibras se extienden hacia la parte posterior, inerva las carillas articulares, inervan los ligamentos supraespinosos, infraespinosos, intertransversos. En cambio, el ramo posterior, también llamado sinovertebral o nervio de Lusca, inerva la parte posterior del disco y la parte posterior de los cuerpos vertebrales, además que llega unas ramas hacia la parte anterior con parte simpática que viene desde el cuerpo anterior, la parte lateral que se une a todas estas estructuras y que le da estructuras de tipo simpático y a la vez nociceptivas a las carillas articulares, y vamos a ver ahora que hay síndromes que pueden ocasionar por compresión de estas estructuras nerviosas. El disco tiene unas modificaciones dependiendo de la posición. Si yo estoy en elongación, observen que el disco cambia de forma y se pone más grande. En reposo, y a medida que va, el paciente cambia, por ejemplo, en hiperflexión, en hiperextensión o en inclinación, lateral o derecha. Se ha demostrado que cuando el paciente se inclina o el paciente hace una hiperextensión, el núcleo pulposo siempre se va hacia la parte posterior, es decir, hacia la parte convexa. Y se ha demostrado que esta zona donde se forma la concavidad es donde se van a producir después las fibrosis y se van a producir los daños a nivel de los discos y van a producir las lesiones. Entonces, miren que es interesante que la posición que toman los discos cuando hay una elongación axial, cuando hay una compresión o cuando hay una flexión. Ahí, cuando hay una flexión, existe una concavidad y una convexidad. El núcleo pulposo va hacia la convexidad y se ha demostrado que estas estructuras que están prácticamente en la concavidad, estas estructuras de este sitio de acá, es la que produce después, cuando se van produciendo los cambios, los daños a nivel del ánulo fibroso y que producen las patologías. Es importante, como les decía ahora, tener en cuenta que hay en la columna, cuando existen unas presiones, hay presiones que son horizontales y hay presiones verticales. En las presiones verticales, las cargas son recibidas por los cuerpos vertebrales que tienen un sistema trabecular que se llegan hasta la parte posterior, hacia el arco posterior, hacia el nivel de las apófisis espinosas, de las apófisis transversas y a nivel de los cuerpos vertebrales. Esta es una resonancia que a mí me parece interesante mirarla porque vamos a ver ahora, cuando veamos la patología,
Miren que este es un corte sagital en una resonancia donde es característico ver el núcleo pulposo con un halo negro alrededor. El halo negro alrededor es el ánulus fibroso y en el centro es el núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo tiene alrededor, es una esfera completa, tiene 360 grados en sus 4 cuadrantes. Y se desplaza, como vimos en las figuras anteriores, hacia adelante dependiendo de si hay flexión o hay extensión o hay movimientos de rotaciones laterales o movimientos circulares del cuerpo. Que miren, es interesante mirar. Miren, estos discos a nivel de T2 se ven blancos, lo que indica que es una estructura rica en agua. Y uno va viendo que a medida que van produciendo los cambios, ya a nivel de cuando se comienza a producir la deshidratación, ya en la resonancia magnética uno encuentra que este disco deja de ser blanco y se convierte en un disco negro. Lo vamos a hablar enseguida. Cuando ustedes leen la literatura, hablan de los cambios degenerativos de la columna. A mí no me gusta el término. Me parece que es mejor utilizar un eufemismo y pensar en que es un cambio fisiológico. ¿Por qué? Porque todas las personas, después de los 25 años, comienzan a tener cambios a nivel de la columna y no necesariamente se enferman. Y tiene otro problema, sobre todo cuando uno ve pacientes en medicina laboral, ustedes encuentran que, vamos a ver ahora que esta patología está muy en relación con los problemas psiquiátricos o problemas de ansiedad que tienen los pacientes y se puede utilizar en dos factores. Por un lado, el paciente que tiene un trastorno de ansiedad y le toman una radiografía porque tiene un lumbago, por decir algo, y en el informe le dicen que tiene una degeneración de la columna. Entonces el paciente dice, no, es que ese dolor lo tengo porque es que yo tengo una degeneración de la columna. Entonces, ahí es muy importante, vamos a ver que se producen unos cambios a nivel primero de los discos, después de los ligamentos y después a nivel de los huesos. Y se consideran como etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Los radiólogos inclusive llaman esta etapa 1 la etapa roja y la etapa 2 la etapa amarilla. Observen, miren, ¿por qué les digo eso? Porque cuando inicialmente el paciente está en la etapa inicial con el disco bueno, los ligamentos intactos, hay una estructura hematopoyética roja a nivel de los cuerpos vertebrales. En la etapa 2, que se le denomina desde el punto de vista de los cambios como etapa 2 o etapa blanda, se denomina desde el punto de vista radiológico como la etapa amarilla. ¿Por qué amarilla? Miren estos cuerpos vertebrales. Aparecen dentro del cuerpo vertebral unas estructuras de color blanco. Algunos los han tildado como que el paciente tuviera un hemangioma. O algunos, muchas veces uno puede encontrar en un cuerpo vertebral estas figuritas de color blanco en varias partes de los cuerpos vertebrales y las han tildado de metástasis. Y en realidad lo que ocurre es que el cuerpo vertebral ha evolucionado desde la fase hematopoyética a la fase en que se disminuye esa fase roja y comienza a haber invasión del cuerpo vertebral con grasa. Y esto básicamente lo que es acúmulos de grasa dentro del cuerpo vertebral. Entonces, vemos que la primera etapa es la etapa de la deshidratación. Dijimos que en esta etapa que aparece en todos los seres humanos, algunos autores dicen que a partir de los 20 años, otros dicen que alrededor de los 25 hasta los 45 años, en donde existen unos cambios. Dijimos que el núcleo pulposo estaba compuesto de mucopolisacáridos, estaba compuesto de proteoglicanos y que esas dos estructuras sumadas
tenían la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y por ende era una sustancia que se mantenía llena de agua y que fluctuaba en los cuerpos vertebrales dependiendo de la posición que tenía el paciente. A medida que se produce este cambio primero de la deshidratación, se produce los mucopolisacáridos, se deseparan de los protoglicanos y por ende esa estructura deja de ser una estructura rica en agua y el disco comienza a hacerse más pequeño y cambian las estructuras, inclusive cuando uno hace una resonancia magnética y el disco deja de ser blanco y se convierte en un disco negro. Se ha demostrado que este primer cambio ocurre antes que en el disco vertebral, ocurre a nivel de los platillos vertebrales, en la cual hay una separación del platillo del cuerpo vertebral y se desencadena una reacción inflamatoria, después entra en una esclerosis y posteriormente entra en la tercera fase que vamos a ver ya en la tercera parte, que es la presencia de osteofitos en esa zona. En esta fase de deshidratación se invierten las estructuras. Histológicamente dijimos que teníamos el ánulo fibroso y que teníamos el núcleo pulposo. El núcleo pulposo tiene 80% de agua y el 20% son el colágeno tipo 2. Cuando comienza el fenómeno de deshidratación a nivel de los discos intervertebrales del ánulo fibroso, la estructura se invierte. Tiene 20% de agua y el 80% son colágenos, que son de tipo 1. Cuando se produce la deshidratación, el colágeno tipo 2 que existe entre los discos se desaparece y comienza a aparecer el colágeno tipo 1. Y se comienza a producir el resecamiento del ánulo fibroso, que es lo que vamos a ver posteriormente, lo que ocasiona las hernias discales. En la etapa 2, que los radiólogos... ¿Qué pasó? En la etapa 2 existen los fenómenos, las espondilolistesis y las espondilolisis, en la cual hay un cambio de las estructuras de los ligamentos a nivel del cuerpo vertebral y a nivel de las facetas articulares. Y eso, al cambiar, se vuelven menos elásticos, se vuelven más fibrosos y se producen desplazamientos de los cuerpos vertebrales, produciendo la espondilolistesis, o cuando se produce el desplazamiento de las carillas articulares, que se llama espondilolisis. Es importante, yo les decía ahora, que cuando esta estructura está normal, el 80% de la carga está dada por el núcleo pulposo, el ánulo fibroso y el cartílago vertebral. Y el 20% de la fuerza la hacen por detrás las carillas articulares. Prácticamente las carillas articulares forman un trípode con estas estructuras del ánulo fibroso y el núcleo pulposo. Es un trípode. Y después de esta etapa se invierten los valores. En la etapa 2 uno encuentra que la presión es mayor a nivel de las carillas articulares en un 75-80% y a nivel del disco prácticamente se invierte al 20%. Es decir, la fuerza se hace más posterior, que es lo que ocasiona también que muchas veces esas espondilolistesis también están acompañadas del problema de las carillas articulares. Cuando se va produciendo estos fenómenos de deshidratación, la espondilolistesis o la lesión de los ligamentos, se produce la etapa dura o la etapa 3, en la que aparecen una cantidad de osteofitos. Puede aparecer inclusive a nivel de los cuerpos vertebrales calcificación y se presentan los osteofitos a nivel de los platillos vertebrales, a nivel de las carillas articulares y hay engrosamiento de los ligamentos, que es lo que va a producir un canal estrecho. Miren, por ejemplo, es interesante mirar los cambios, por ejemplo, que se van produciendo. Miren este cuerpo vertebral.
hay cambios completamente distintos. Miren, el cuerpo, la parte inferior de los cuerpos vertebrales se va viendo irregular porque se produce un fenómeno de esclerosis, microtrauma, microfracturas, y los discos, observen los que son negros, lo que indica que el disco se vuelve más pequeño, se vuelve menos rico en agua y por ende mucho menos hidratado, y se invierten las cargas, como les decía ahora. Es interesante mirar que la gente siempre dice, hombre, cuando yo llego a los 80 años, yo antes medía 1,78 y ahora estoy midiendo 1,77. ¿Por qué? Porque el paciente, generalmente esta deshidratación comienza donde existen las mayores cargas, que es a nivel cervical bajo, a nivel del E4, L5, L5, S1, pero a los 80 años todas estas estructuras han sufrido esa modificación de deshidratación y por ende esos espacios se han hecho más pequeños y el paciente ha disminuido de tamaño. Igual que pasa con la fisiología. Uno es más grande cuando se levanta que cuando se va a acostar, porque obviamente, como decíamos ahora, esa estructura que es rica en agua pasa a través del cartílago vertebral, del núcleo pulposo hacia el cuerpo vertebral. Es muy importante, y puse esto aquí exprofeso para hacer énfasis ahora cuando veamos las patologías. Cuando uno está frente a un paciente que tiene una patología de columna, fijarse si el paciente tiene una escoliosis. Eso es muy importante. Cuando muchas veces uno le pide una resonancia a un paciente, hay que tener en cuenta que el paciente le hacen la resonancia y el paciente está acostado durante mucho tiempo. Y eso solo puede hacer que el paciente tenga una escoliosis, que uno lo corrobora con una radiografía simple posteriormente y se da cuenta que en realidad no existe la escoliosis. A su vez, vamos a ver que los pacientes que tienen la degeneración tipo 2, no, cambiemos la palabra degeneración, los cambios tipo 2 o tipo 3, esos pacientes también pueden tener una escoliosis, que es cuando yo hago este es un corte anteroposterior o el corte coronal en la resonancia, en donde hacia los lados hay desplazamientos y eso se denomina escoliosis. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando uno se ve abocado a ver pacientes que tienen patología de columna, hay que fijarse en la estructura anatómica de ese individuo. Uno no tiene en cuenta que la mayoría, el 60% de los seres humanos tenemos un hombro más alto que el otro. No se nota si son milímetros, pero a medida que ustedes van viendo el paciente, entonces muchas veces el paciente con ropa no se le nota, porque es muy poquito la dismetría. Pero hay que tener en cuenta que ustedes al paciente lo ponen sin ropa y se dan cuenta que tiene un hombro más alto que el otro, se bajan y ven que tiene una escoliosis dorsolumbar, siguen bajando y encuentran que el paciente a lo mejor tiene un genovaro o un pie plano, y esas estructuras le van a cambiar a ustedes toda la forma de la parte radiológica y la parte fisiológica para uno poder evaluar bien ese paciente. Lo vamos a hablar enseguida. Entonces miren que cuando se produce la deshidratación del ánulus fibroso y el disco y las funciones que pueden producir, cuando inicialmente el ánulus fibroso se compromete en la parte más interna y se producen protrusiones, cuando la capa interna, quedan después la capa oblicua y la capa posterior, se comienzan a deshidratar, yo puedo tener diferentes prolongaciones del disco o protrusiones que pueden ser centrales, laterales, foraminales o extraforaminales. Miren que en esta es muy interesante mirar, este es el núcleo pulposo y encuentro una protrusión que generalmente los radiólogos la pueden medir, y es esta protrusión en el corte lateral es prácticamente la mitad de lo que mide el disco intervertebral. Y cuando yo tengo una protrusión muy grande, una extrusión, generalmente el diámetro caudal anteroposterior es mucho más grande que el diámetro del disco
que uno ve en la resonancia. Ese factor es muy importante tenerlo en cuenta. Estos son los factores que uno, cuando comienza la etapa 1, en la que se produce esa deshidratación del núcleo pulposo y hay cambios a nivel del ánulus fibroso, cuando esas estructuras dejan de ser elásticas y se vuelven más inelásticas, hay más fibrosis, el paciente comienza inicialmente a hacer una protrusión, después de la protrusión termina en una extrusión y al finalmente se puede romper y ocasionar lo que se denomina un secuestro, que es este fenómeno de acá. Entonces, miren que aquí está muy claro. Es decir, inicialmente se produce la degeneración del disco, el ánulus fibroso, las primeras capas que se deterioran son la capa interna del ánulus fibroso, que hace que el disco, yo les decía a ustedes ahora que desde el punto de vista fisiológico, el núcleo pulposo lo que hace es expandirse en esta estructura, en esta anfiartrosis, que así se llama este tipo de articulación, y que se extiende hacia la periferia y que absorbe toda la fuerza, y cuando se produce, comienza a dañarse el ánulus fibroso, esta estructura hace que comienza a existir las protrusiones y después se va haciendo más grande, se llama prolapso, y después esa ruptura, que inicialmente comienza con una fibrosis, después se produce un orificio concéntrico que hace que se rompa y produzca una hernia, y con fragmentos que pueden estar en la parte caudal o en la parte craneal del canal raquídeo. Entonces, miren, por ejemplo, que es muy interesante esto, porque las estructuras, además porque las hernias son más características de las zonas donde existe más movilidad. Y esas zonas donde existe más movilidad son la región cervical y la región lumbar. Las hernias cervicales generalmente aparecen C5, C6, C6, C7, a veces C4, C5. Es muy raro encontrar una hernia más arriba. En medicina puede ocurrir cualquier cosa, no hay certeza de nada, pero estadísticamente son mayor a este nivel, que es un sitio que tiene mucha movilidad. La región cervical, les decía yo a ustedes, que tiene unos discos más pequeños y le permite una mejor movilidad que la movilidad que tiene la región lumbar. Pero la región lumbar, a su vez, tiene una gran cantidad de fuerza, por eso sus cuerpos vertebrales son diferentes, tienen un cuerpo vertebral grueso, unos anillos y unos discos más grandes para resistir la carga de fuerza que tiene que soportar el individuo. Ahora, las hernias a nivel lumbar, generalmente uno encuentra pacientes a veces L3, L4, pero generalmente los pacientes más frecuentes son los pacientes que tienen las hernias en el espacio L4, L5 y L5, S1. Es muy importante tener en cuenta un detalle anatómico. Ustedes saben, recuerdan que uno tiene el cuerpo vertebral y les decía que a nivel de L1, L2 llega el cono medular. Las raíces lumbares altas generalmente salen para espinales, es decir, prácticamente no hay ángulo entre el foramen y la salida de la raíz. Y a medida que uno va descendiendo a nivel de las vértebras lumbares, esas vértebras se vuelven más oblicuas, y al hacerse más oblicuas, por eso los neurocirujanos o los que vemos este tipo de patología, decimos que cuando la raíz está saliendo por el foramen, esa hernia me está comprimiendo la raíz por el hombro o por la axila, porque generalmente son más oblicuas a medida que van bajando, y por ende también esta patología es mucho más frecuente. Las hernias a nivel de L1, L2 o L2, L3 son muy raras. Generalmente son L4, L5, L5, S1, y pueden aparecer, son mucho menos frecuentes, entre L3 y L4. Las hernias de disco tienen unas características que son muy importantes. Y vamos a ver que yo pienso que parte de
¿de qué? Del tratamiento, de la manera como yo enfoco el paciente. Y yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Primero, la edad del paciente. Hace aproximadamente como 7 meses me llegó un paciente de 73 años que lo informaron con una hernia extruida. Yo le dije al paciente, pues maravilloso, me voy a volver súper famoso porque a los 70 años no existe una hernia. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una hernia discal, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es la edad del paciente. Las hernias, el grupo etario de los pacientes que tienen hernias discales están aproximadamente entre 25, 45 o 50 años. Después de los 50 años, 51, 52, uno puede encontrar pacientes que tengan hernias de disco, pero no es lo frecuente. Este grupo de pacientes generalmente tienen esta sintomatología entre pacientes que están entre los 25 y los 45, 50 años. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la edad del paciente. 2, el mecanismo. Porque yo les decía a ustedes, ahora hice referencia a una escanografía y a una tomografía y a una radiografía simple donde se veía una escoliosis. Siempre tengan en cuenta, cuando ustedes estén frente a un paciente que tiene una hernia de disco, lo primero, la edad. Segundo, mecanismo de producción. Las hernias no se dan si yo estoy durmiendo. Eso no es cierto. Tiene que haber un mecanismo de producción, algo que hizo, un esfuerzo, levantó algo que ocasiona la extrusión, la ruptura del ánulus fibroso, la producción del disco, lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Este mecanismo yo puedo tener un prolapso y llego a tener una extrusión o un secuestro después de que yo hago un esfuerzo. Entonces, es muy importante, 1, tener la edad del paciente. 2, el mecanismo de producción. 3, yo pienso que ustedes no vamos a detallar porque ustedes se lo saben mejor que yo cuáles son las metámeras a nivel del brazo y de la pierna, pero ustedes pueden tener frente a ustedes un paciente que no, campesino, que no tiene absolutamente conocimiento del tema, no sabe absolutamente nada, y ustedes le dicen al paciente, ¿qué le pasó? No, yo estaba trabajando, me levanté un bulto de papas y comencé con un dolor brusco y me está doliendo el brazo o me está doliendo la pierna. Ustedes le dicen al paciente, señáleme el territorio por donde usted tiene el dolor. Si el paciente tiene una hernia de disco con la edad característica, con un esfuerzo, generalmente van a encontrar que el paciente tiene una metámera característica que corresponde a la raíz que está comprimida por la hernia. Eso es un factor muy importante. Entonces, cuando yo tengo las hernias cervicales, y vamos a ver, miren por ejemplo en la resonancia, ustedes encuentran que hay una pérdida de la lordosis y encuentran que hay una gran protrusión a nivel de la columna cervical. Esa protrusión me comprime una raíz dependiendo del sitio donde está. Entre C4, C5 sale C5, entre C5, C6 sale C6 y entre C6 de 1 sale C7. Esa clínica es muy importante porque me ayuda. Entonces tengo la edad del paciente, el mecanismo de producción, la clínica y la corroboración radiológica de lo que el paciente tiene en la patología cervical o en la patología lumbar. Vamos a ver que frente a estos pacientes, miren por ejemplo esa, ahora, lo mismo pasa a nivel de la patología de la región lumbar. Entonces, hay que tener en cuenta esta sintomatología, sobre todo porque las hernias son mucho más frecuentes a nivel de la columna lumbar
que a nivel de la columna cervical. Y es importante tener en cuenta, vamos a ver los exámenes de laboratorio y cuáles son los exámenes pertinentes. Normalmente este tipo de pacientes, uno que le pide, a veces una electromiografía. Pero la electromiografía me sirve muchas veces tal vez para aclarar el diagnóstico, pero es más importante la clínica que la electromiografía. Si yo tengo un paciente que tiene la edad, tiene un mecanismo de producción de la hernia, tengo una radiología característica, para eso no necesito electromiografía. Miren, por ejemplo, esta protrusión del disco. Y miren, por ejemplo, el espacio y vean los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales están esclerosos, están irregulares y aparece aquí algo que se llaman hernias de Small. Es una hernia donde protruye hacia la parte superior o craneana o a la parte de la vértebra subyacente el núcleo pulposo, y son hernias intravertebrales que desde el punto de vista clínico no le damos mucha importancia porque no tienen sintomatología. Las que producen sintomatología son las hernias del disco que me comprime las estructuras que van saliendo. Entonces, dependiendo de eso, miren aquí es muy característico esta hernia, miren la característica de los discos, miren son negros y ya hay muy poquito, ya inclusive ustedes van subiendo y se van dando cuenta que los discos un poco más arriba tienen poquito de agua, pero los de abajo son negros, pequeños y producen la hernia de disco como tal. Mírenla aquí, ustedes ven la hernia protruyendo a nivel del foramen y a nivel del receso lateral del cuerpo vertebral en un corte transversal, y esta es un corte sagital en una resonancia magnética. Miren, por ejemplo, aquí hay una gran hernia, ¿cierto? Y aquí hay protrusiones. Mire las estructuras desde el punto de vista, este es el T2, y ustedes ven los discos arriba que tienen todavía un poquito de agua, y miren los vértebras inferiores que generalmente comienzan en el E5-S1, después en el E3, L4, después el E3, L4, y ahí a medida que van subiendo y con el tiempo todos los discos se van deshidratando. Miren, por ejemplo, esta, donde hay una gran hernia de disco que comprime la estructura nerviosa que va saliendo por el foramen. Estas hernias fueron descritas por Hipócrates en el año 460 a.C. y después Master y Barr en 1934 comenzaron también a hablar de las hernias de disco. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas que nosotros tenemos para este tipo de patologías? La radiografía simple como tal no tiene mucha importancia, a no ser que ustedes encuentren pacientes donde ustedes sospechan que el paciente puede tener una escoliosis, y ahí sería importante tener unas radiografías simples para evaluar ese paciente. O cuando ese paciente tiene una hernia de disco y ustedes le encuentran que tiene una espondilolistesis. Vamos a hablar ahora de la espondilolistesis, pero una de las cosas que yo tengo obligación de determinar cuando tengo un paciente con este tipo de espondilolistesis es saber si esas estructuras están estables o inestables. Entonces, la tomografía de cráneo, de columna. La tomografía de columna es un examen que me sirve cuando yo quiero ver los cuerpos, la parte ósea de las vértebras, por alguna lesión. Yo pienso que tiene un tumor, yo pienso que tiene alguna... Pero a nivel cervical, yo tengo un paciente que hizo un esfuerzo, que tiene 35 años, y ese paciente hizo una hernia de disco y tiene una metámera característica. Hay hospitales donde no hay resonancia. La tomografía a nivel cervical prácticamente no sirve de ninguna ayuda. Sirve a nivel lumbar.
aunque el examen de elección es la resonancia nuclear magnética. Ahora, vuelvo y le repito, cuando yo tengo un paciente donde yo sospecho que hay una patología ósea, se ve mejor la parte ósea con la tomografía que con la resonancia, que me permite ver mejor las partes blandas. La electromiografía no es una condición sine qua non en los pacientes con este tipo de lesiones. La utilizo a veces para aclarar diagnósticos, sí, pero la electromiografía a veces también lo puede a uno a llevar, dependiendo de cómo se haga la electromiografía, a que yo me equivoque en el diagnóstico. Entonces, esta es la que corresponde al estadio 1, a ese estadio donde se deshidrata el espacio intervertebral, se deshidrata el annulus fibroso, se deshidrata el núcleo pulposo, se comienzan a ver fisuras, se comienzan a ver lesiones a nivel del annulus fibroso, y eso ocasiona las hernias que comprimen las estructuras nerviosas. Uno a veces, y yo creo que es una de las cosas que en medicina laboral yo creo que tendría que tener en cuenta, y es que muchas veces ustedes pueden encontrar un paciente que tiene una gran protrusión, inclusive hasta una hernia, y hay pacientes que su organismo tiene un cuerpo vertebral con un orificio vertebral muy grande y no comprime la raíz. Entonces hay gente que se preguntaría, ¿ese paciente es quirúrgico? No, no. Yo creo que a veces los macrófagos son mejores que los neurocirujanos. Yo tuve alguna vez un paciente en la RL de Sura, un paciente joven con una hernia de disco L4, L5 característica, comprobada con la clínica, comprobada con la radiología, y el paciente dice, yo no me dejo tocar la columna, yo no me dejo operar. Y tenía todo el dolor. Y el paciente se me desapareció, apareció un año después. Y yo, por sacarme el clavo, le hice una resonancia un año después y la hernia no aparecía por ningún lado. Entonces, eso es un factor que yo pienso que le enseña a uno que tiene que saber uno, sobre todo en medicina laboral, qué paciente es el que se debe operar o no. Porque es que la cirugía dentro de la medicina laboral tiene también unas connotaciones completamente distintas que en la clínica normal. Entonces, vamos a ver que entramos a la segunda etapa. Sigo pensando que yo no lo llamo a esos cambios degenerativos, digamos que son los cambios fisiológicos, en la cual esas estructuras que yo tengo a nivel del cuerpo vertebral, que son los ligamentos común anterior, el ligamento común posterior, los ligamentos interespinosos, los ligamentos supraespinosos, los ligamentos amarillos o flavus, que son los que hacen que se una una lámina con la otra. Ese tejido es un tejido rico en elastina y tiene 80% elástico y 20% de colágeno tipo 1. Su función principal es hacer que el paciente, cuando está en hiperflexión, no tenga una hiperflexión exagerada y me produzca una lesión de la columna. Inclusive se ha demostrado que ese ligamento amarillo en el movimiento de flexión, que normalmente tiene 4 milímetros, puede llegar a tener 2 milímetros en el momento de la hiperflexión forzada. En esta segunda etapa, estas estructuras que comienzan a volverse fibrosas, se vuelven menos elásticas, me pueden ocasionar un desplazamiento de las estructuras anteriores, es decir, de los cuerpos vertebrales, y se desplaza un cuerpo vertebral sobre otro, y eso se llama espondilolisis. Y dependiendo del desplazamiento sobre la vértebra infrayacente, si es del 25% se denomina espondilolistesis grado 1, si es del 25 al 50 se denomina grado 2, si es del 50 al 75 grado 3, y el grado 4 cuando existe un mayor compromiso por encima del 75%. ¿Esto puede aparecer en qué? Puede aparecer en los pacientes que tienen una deshidratación, un daño a nivel de las estructuras, pero puede aparecer también en un trauma. En neurocirugía existen dos urgencias absolutamente vitales, que son
cuando yo tengo un paciente grado 4, en donde existe un accidente y el paciente rompe todos los ligamentos y se produce un desplazamiento del cuerpo vertebral hacia el canal raquídeo. Y la otra es la hipopelgía hipoficiaria, cuando yo tengo un tumor de hipófisis y el paciente sangra, esos dos pacientes hay que operarlos inmediatamente. Aunque yo pienso que muchas veces, cuando yo tengo esta lesión a nivel muy alta y comprimí la médula, esa no solamente se produce una compresión, sino que produce un desgarro de la estructura neurológica de la médula y puede producir una paraplegia que muchas veces el paciente no se recupera nunca. Cuando yo les decía a ustedes ahora que en este caso es muy importante que yo pienso que el examen de elección es la resonancia. Vuelvo y le repito, es muy importante el examen físico y yo saber qué tipo de estructura anatómica tiene el paciente. Cuando yo tengo una espondilolistesis, yo estoy obligado en averiguar si esta espondilolistesis que tengo es estable o es inestable. Porque ustedes encuentran gente que es un poquito más agresiva en el sentido de que todo paciente que tiene una espondilolistesis necesita artrodesis. Yo pienso que no es así. Yo pienso que si el paciente no tiene una inestabilidad, no hay por qué ponerle los tornillos. Ahora, normalmente, si ustedes solicitan una radiografía simple, ustedes van a encontrar que en la extensión, este ángulo debe ser de 4 grados y en la hiperflexión hasta 11 grados. Cuando está por encima de esos valores, en la radiografía simple, ese paciente debe de ser considerado como un paciente con espondilolistesis que no es estable. Entonces hay que tener en cuenta los factores de inestabilidad. Ahora, ahí no sirve qué examen. Hombre, inicialmente yo le hago a este paciente que tiene la espondilolistesis, le hago una resonancia magnética. Veo que tiene la espondilolistesis, le hago unas radiografías. Muy importante, las radiografías simples de columna en este caso son importantes más que la AP, la lateral. Pero a este paciente yo debo pedirle unas radiografías dinámicas en hiperflexión y en hiperextensión para poder saber qué tipo de diastasis tengo y qué tipo de inestabilidad puede tener el paciente, porque puede tener, como les dije ahora, un paciente con espondilolistesis y no estar inestable. Ahora dijimos, ya lo he repetido varias veces, que cuando yo tengo un disco normal, el 80% de esa carga axial o cuando yo levanto un peso está dada en esa articulación o infartrosis del disco intervertebral, las carillas, el ánulus fibroso y los platillos vertebrales. El 80% de la fuerza la somete en esta estructura y el 20% está en la parte posterior a nivel de las carillas articulares. Cuando se produce la primera etapa y la segunda etapa donde comienza a haber disminución de la elasticidad de los ligamentos, hay que tener en cuenta que cuando yo tengo un paciente que pueda tener una espondilolistesis, muchas de esas espondilolistesis son producidas por espondilolisis. Es decir, hay un daño a nivel de las carillas articulares. Las carillas articulares son estructuras que tienen cartílagos, que tienen una membrana hialina rica en líquidos y a medida que va pasando por la etapa 2, se produce inicialmente, igual que ocurre por delante en los cuerpos vertebrales, una esclerosis subcondral que produce una reacción inflamatoria y que posteriormente esa reacción inflamatoria hace que yo tenga osteofitos a nivel de las carillas articulares y esta lesión, ahí en ese caso muchas veces me sirve la tomografía de columna o la resonancia donde ustedes observen, miren estas carillas articulares que dejan de ser lisas. Y lo característico es que el espacio se pone más pequeño, el espacio interarticular, y hay hidrartrosis.
Generalmente en este tipo de pacientes se encuentra líquido a nivel de las articulaciones facetarias. Y en la etapa más tardía, cuando existe, ya no hay esa simetría de las carillas articulares y hay presencia de osteofitos, en radiología se denomina eso carillas articulares en forma de champiñón, porque son absolutamente irregulares. Ahora, esto ocurre con mayor frecuencia ¿dónde? A nivel de las articulaciones lumbares, por el tipo de posición y por el tipo de forma que tiene esta articulación, que son cóncavas y convexas. La inferior es cóncava y la superior, la carilla superior, que es la de la vértebra subyacente, es convexa, se unen y son más frecuentes que se produzcan este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Así como decíamos que tiene la carga normal el 80% de ese complejo del disco con el ánulus fibroso y el 20% de las carillas, cuando yo hago un movimiento de flexión, extensión o movimientos laterales o de rotación, las carillas articulares tienen una función que muchas veces producen el fenómeno de bostezo de las carillas articulares, pero cuando ya tengo una espondilolisis, generalmente yo voy a la parte posterior donde tengo las carillas articulares y encuentro que hay daño de los ligamentos capsulares y por ende espondilolisis, que es prácticamente una de las causas que están coadyuvando a la producción del desplazamiento del cuerpo vertebral. Lo que les decía ahora, en los pacientes, por ejemplo, en la radiografía simple como tal, si yo le pido a un paciente que tiene una espondilolistesis, una radiografía simple, me da muy poca ayuda. La AP prácticamente no me ayuda en nada. Me pueden ayudar mucho las radiografías laterales y las radiografías oblicuas. ¿Por qué? Porque cuando yo pido una radiografía oblicua, eso hace que yo pueda ver el foramen, que es el sitio por donde salen las raíces. Ustedes recuerden que los forámenes están formados por el pedículo de la vértebra suprayacente con el pedículo de la vértebra infrayacente. Por detrás están las carillas articulares y por delante está el disco. Entonces, vamos a ver ahora cuando veamos la estenosis del foramen, que hay que tener en cuenta eso. Yo les decía a ustedes que esto es muy importante. Si yo tengo un paciente con espondilolistesis, las radiografías dinámicas en hiperflexión, en hiperextensión, me van a determinar si ese paciente está inestable o no. Cuando uno evalúa, y mire que evaluamos primero, inicialmente vimos la etapa 1, que es la etapa de la deshidratación, discos más pequeños, disminución de la cantidad de agua en el núcleo pulposo a nivel de desarticulación o anfiartrosis, y esta se relacionaba más con las hernias de disco. Entramos en la etapa 2, llamada también etapa blanda, donde existe el compromiso de los ligamentos, no solamente a nivel de las carillas articulares, sino a nivel de los cuerpos vertebrales, y me producía la listesis. Pero entramos en la etapa 3, y esa etapa 3 es aquella que produce, después de que se ha producido a nivel de las articulaciones, sobre todo del cartílago, la parte subcondral del platillo vertebral. Yo les decía a ustedes que primero se produce una reacción inflamatoria, después hay cambio graso, presencia de grasa, después se produce una mineralización, se producen fracturas trabeculares y a nivel de las carillas articulares también se producen, dejan de ser las carillas lisas y comienzan a haber osteofitos, aparece la hidroartrosis y las carillas se vuelven hipertróficas y es lo que se llama en radiología carillas en forma de champiñón. Yo tengo que tener en cuenta, sobre todo a nivel lumbar, que es donde es más frecuente la hernia, el radiólogo debe tener en cuenta, o el médico, que debo saber cuánto es el diámetro anteroposterior, lateral y a nivel del foramen para poder establecer si ese paciente tiene un canal estrecho, una estenosis del receso lateral o una estenosis foraminal. El diámetro anteroposterior del canal lumbar es aproximadamente de 15 milímetros, mientras el diámetro transverso está en 18 milímetros.
A nivel del pedículo, este pedículo tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces, es muy importante porque vamos a ver ahora que a medida que uno ve pacientes que muchas veces tienen signologías por un lumbago, por ejemplo, y tienen un canal estrecho y no tienen clínica, ese paciente lo hacen operar. Yo creo que no. Entonces, miren que vamos a ver ahora. Ahora, eso es muy importante también. Cuando en la etapa 3 yo tengo la aparición de los osteofitos que aparecen a nivel del canal y este canal se comienza a estrechar, las carillas articulares se hacen hipertróficas, hay hidrartrosis, es decir, hay agua a nivel de las carillas articulares, las carillas dejan de ser lisas, se vuelven más rugosas y el ligamento amarillo, que es este de acá, que normalmente mide 4 milímetros, se hipertrofia y se vuelve mucho más grande y por eso uno encuentra que estos osteofitos que alteran los cuerpos vertebrales, cuando están en las partes inferiores, estos osteofitos producen unas imágenes radiológicas que llaman imágenes en pico del oro y puede producir un canal que se llama canal multifactorial. Ahora, hay muchos factores que me pueden producir un canal estrecho. Los factores congénitos, la condroplasia, la enfermedad de Klippel-Feil, puede producir a nivel cervical un canal estrecho. Degenerativo, que puede ser de origen central o periférico, la espondilolistesis, que puede ser combinado, la espondilolisis, o iatrogénico poslaminectomía o posfusión, o traumático o metabólico. Ahora, ustedes dirían, no, es que en medicina laboral yo no veo pacientes que tienen canales estrechos. Eso no es tan cierto. Porque ustedes pueden encontrar, que ustedes ven que en la revisión de la literatura hay factores de tipo genético que hacen que los pacientes muchas veces con menos años pueden tener unos cambios degenerativos, ahí sí de cambios degenerativos en la columna. Y observen por ejemplo las imágenes, miren cómo se va produciendo engrosamiento de los ligamentos y las estructuras que van haciendo que el canal se haga cada vez más pequeño y que producen una sintomatología completamente distinta. Los canales estrechos tienen una diferenciación semiológica a nivel cervical y a nivel lumbar. Los pacientes generalmente que tienen este tipo de lesiones a nivel cervical, ustedes saben que a nivel cervical yo tengo la médula y eso me produce una compresión de la médula que generalmente produce una compresión que si persiste puede producir una medulomalacia y ocasionar después y la clínica, el paciente generalmente tiene una paraparesia espástica con alteración de los reflejos. Y arriba puede tener, dependiendo del nivel de la compresión, puedo tener el paciente con una radiculopatía cervical. A nivel lumbar, lo característico es que el paciente cuando está acostado no tiene problema. El canal estrecho característico es cuando el paciente camina, se produce el líquido cefalorraquídeo, presiona sobre las estructuras neurológicas y el paciente camina y camina media cuadra y comienza a tener sensación de disminución de la sensibilidad y dolor en las piernas. Y eso ocasiona que el paciente pare, se mejora y vuelve y arranca a la media hora, vuelve y hace otra vez el mismo sintomatología. Eso es la característica típica del canal estrecho lumbar. Mírenlo aquí, la hipertrofia de los ligamentos amarillos y miren las carillas articulares con la hidroartrosis, ¿cierto? Vamos a... Miren por ejemplo este canal estrecho. No nos vamos a detener mucho porque... A nivel del foramen, hay que tener en cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, miren por ejemplo acá en hiperflexión o en hiperextensión, los cambios que se producen a nivel de las carillas articulares, por delante tengo el disco y si yo tengo un fenómeno de un canal estrecho, donde tengo osteofitos a nivel del cuerpo vertebral, este orificio puede estar pequeño
y en el momento en que el paciente hace un acto que lo lleve a hacer una hiperflexión o una hiperextensión, puedo comprimir la raíz y hacer una sintomatología característica. No vamos a hablar de las fracturas porque son muy obvias en medicina laboral y ya estamos sobre el tiempo, pero esto es una cosa muy importante. Los lumbagos, hay un reporte que en Estados Unidos se están gastando entre 9.000 y $18.000 anuales por personas que tienen lumbago. Es muy importante la historia clínica. En los lumbagos, por eso yo les decía a ustedes que la esfera psicológica es muy importante, porque muchos de los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos o trastornos de ansiedad, que hacen un lumbago por una contractura muscular, que les hacen una radiografía y en el informe les dicen que tienen una degeneración de la columna, el paciente le atribuye esa sintomatología de su lumbago a los cambios que se produjeron a nivel de la columna. Esto es una cosa muy interesante. Yo la puse exprofeso, ¿por qué? Hay el síndrome de disfunción interna de Koch. Ahora, cuando yo les hablé de la parte de la inervación del cuerpo vertebral, yo les dije que a nivel del ganglio sale el nervio espinal y se da una rama posterior que inerva la parte posterior del cuerpo y los discos, y una rama dorsal que se extiende hacia atrás y se extiende sobre las carillas articulares, que tienen inervación de la vértebra de arriba y la de abajo, sobre los ligamentos que están en la articulación en las carillas de la articulación, los ligamentos interespinosos, supraespinosos y los músculos paravertebrales. ¿Por qué les digo esto? Porque existen dos clínicas características. El síndrome de disfunción interna de Koch se produce cuando yo tengo una protrusión del disco y no hay compresión de una estructura nerviosa como tal, porque es una sola protrusión. Pero yo les dije, el ligamento común posterior está pegado al disco en la parte posterior y tiene inervación de la rama dorsal del nervio espinal. Y puede producir una sintomatología que produce lumbago y produce síntomas en ocasiones que son inespecíficos, porque pueden producir dolor que inclusive puede llegar hasta los tobillos, sin distribución metamérica importante, con un examen neurológico normal y sin alteración de ningún reflejo. Y eso se le ha atribuido a la compresión del nervio dorsal de Luska, o nervio sinovertebral de Luska, o la rama dorsal del nervio espinal, que es la misma cosa. Ahora, este síndrome facetario, hoy en día se está hablando de que el síndrome facetario, normalmente cuando ustedes colocan un paciente que tiene un lumbago y el paciente ustedes lo colocan en flexión o hiperextensión y se aumenta el dolor, hay una sintomatología característica de este paciente con el síndrome facetario, que en algunas ocasiones produce un dolor a nivel de los trocánteres o a nivel de las caderas, y es confundido a su vez por una patología de cadera o un síndrome de trocánter mayor. Ustedes hacen unas radiografías de estas estructuras y son normales. Y el paciente puede tener dolor a nivel de la cadera, que generalmente cuando ustedes le hacen movimientos tiene dolor, pero las radiografías de la cadera son normales. Y se puede acompañar inclusive con dolor en la cara anterior del muslo, o puede a veces llegar hasta la parte posterior del muslo y de la pierna. Pero lo más importante de este síndrome facetario, que no es lo común, pero a veces ustedes pueden encontrar pacientes que tienen dolor a nivel de la cadera o a nivel de los trocánteres, y ustedes le toman después una resonancia o hacen una tomografía de columna y encuentran que el paciente tiene compromiso de las facetas, y esa inervación de la rama dorsal de Luska es la que produce esa sintomatología. Bueno, la idea era como es muy difícil hacer un viaje imaginario de esta cuestión tan compleja. Espero que les haya servido de algo, y que en la vida uno muchas veces, cuando se ve abocado a ver un paciente que tiene este tipo de patologías, hay que hacer no solamente, a veces los médicos somos muy facilistas. A veces uno tiene un paciente con un dolor lumbar
y le hacen unos exámenes y le encuentran que tiene artrosis de las facetas, que tiene una espondilolistesis que no está inestable, y uno le atribuye la sintomatología que tiene el paciente en ese momento a esos cambios que se producen en la columna. También, puede ser que eso sea el causante del problema, pero yo no puedo, generalmente en medicina ocurre muy frecuente eso. Uno tiene un paciente con X sintomatología y a lo primero que yo le encuentro le atribuyo todo el engranaje de lo que está pasando. Entonces es muy importante, sí señor. Las vamos a hacer al final de las dos presentaciones siguientes para que entre todos nuestros conferencistas les puedan dar respuesta, ya que es un tema relacionado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Agradecemos al neurocirujano Bernardo Soto Arboleda por compartirnos todo su conocimiento y experiencia sobre la columna vertebral y sus patologías. Como lo decía ahorita, también para las personas que nos siguen a través de nuestro streaming, las preguntas sobre este tema de columna, enfoque del paciente desde lo clínico, la rehabilitación laboral del paciente que presenta esta patología, las vamos a hacer después de las dos presentaciones siguientes.